Y nuestro tema general para todo el mes es Dios en medio de la ansiedad. Y yo quiero hablar en esta mañana con ustedes acerca de Dios está presente. Y para ello quiero utilizar un pasaje de la Escritura que vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, para que ustedes lo puedan abrir y leer. Lea la Biblia, lea la Biblia. Diga conmigo, voy a leer la Biblia. Ok, léala todos los días, ok, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes comen todos los días? Right? Y comen hasta no sé cuántas veces, algunos, obviamente. La Biblia tiene que ser ingerida todos los días de nuestra vida en el nombre del Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25 encontramos esta historia verídica de lo que sucedió con Jesús y sus 12 seguidores, sus discípulos. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Deben de saber que el lago es básicamente el lago de Galilea. También se le suele llamar como el mar de Galilea, que mide como unos 14 millas de ancho por 22, kilómetros por 22 de largo. Ellos estaban allí justo en ese lago. Y dice entonces, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, yo estoy leyendo así, en un nivel normal, maestro, pero puedo imaginarme a ellos gritando en medio de la desesperación, en medio del temor, en medio de la ansiedad incluso. Ahora es interesante que estos señores que están aquí en la barca, ya vamos a terminar la lectura, todos ellos estaban conocían el comportamiento del lago de Galilea, conocían este fenómeno de tormentas que se daban. Eran algunos de ellos pescadores expertos en ese lago. Y sin embargo, aquí están, dice, llamando al maestro. ¿Por dónde fue que quedamos? Dice, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, Jesús se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Es decir, se volvió aquello paz. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Y sí, atemorizados, porque hasta ese momento eso era lo que predominaba en ellos, en el ambiente, en las circunstancias, en el momento. Estaban atemorizados, pero al mismo tiempo hay un espacio en sus mentes y corazones para asombrarse de lo que acababan de hacer, de lo que acababan de ver. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando usted lee este pasaje en medio de crisis y de circunstancias y de dificultades, de apuros, de situaciones difíciles, ¿qué clase de pensamientos produciría esta escritura en tu mente? ¿Hacia dónde lo empujaría
en relación a tus acciones, a tus palabras incluso, a tu forma de pensar. Yo quiero invitarles a ustedes para que le den libertad a su imaginación de pensar acerca de lo que puede suceder a nuestras vidas en medio de las diversas crisis por las que nosotros pasamos. Y yo quiero utilizar esta historia, la historia de la barca, cuando estos discípulos estaban cruzando hacia el otro lado para llegar a una ciudad, más que una ciudad, era como un conjunto de ciudades, pero una de ellas se llamaba Gadara. Y la idea de ir al otro lado fue idea de Jesús. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que alguien inventó hacer algo y usted se puso de acuerdo con la persona y lo hicieron, y algo salió mal, y la tendencia suya es culpar a la persona por su culpa. Si no se le hubiera ocurrido que viniéramos aquí, no hubiera pasado esto, right? Bueno, suele pasar en nuestras vidas. Ahora, fíjese que voy a hablar algo que es pesado, fuerte, porque Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y ellos iban a la ciudad de Gadara. En Gadara solo estuvieron, vamos a poner que estuvieron como un par de horas nada más allí en ese lugar. Y después de que algo pasó, se devolvieron nuevamente al otro lado del lago. Ahora, ustedes tienen que saber que este Señor Jesús que nosotros vemos actuando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, conocía el futuro, conoce el futuro. El Señor conocía lo que vendría. La idea fue de Él de ir al otro lado. Esto me ayuda para decirles a ustedes en esta mañana: Él conoce el futuro y desea guiarlo a usted hacia ese futuro. ¿Están conmigo, amados? Ahora, puede ser que en el proceso algo raro pase y usted empiece a pensar que las cosas se le han salido de las manos a Jesús, que las cosas se le han salido de control a Dios. Pero nosotros no podemos interpretar los hechos nada más por el instante en el que la crisis toma lugar en nuestra vida, ya sea que suceda y se prolongue, o ya sea que suceda y nada más dure unos cuantos días. Pero pensamos: wow, si Él está en control, ¿por qué es que esto me está sucediendo? Ahora, déjenme decirles, Jesús acaba de terminar su trabajo, ha predicado, ha hecho cosas con las multitudes. Luego le dice a los discípulos: vayámonos al otro lado. Y empezaron a navegar, y fue entonces cuando la tormenta los atrapa justo allí en medio del lago. Pero déjenme decirles, el objetivo principal era Gadara, era llegar a Gadara. ¿Por qué? Porque en Gadara había un hombre muy necesitado, y Jesús fue para hacerlo libre, y no solamente hacerlo libre a él, pero luego usarlo para que él pudiera, si me permite usar esta palabra, evangelizar toda la región. ¿Se acuerda que después de que Jesús lo sanó de toda esa opresión demoníaca que lo había destruido, cuando él queda libre, le dan ropa, lo visten porque estaba desnudo? Él dijo, cuando vio a Jesús regresar, el hombre dijo: déjame ir contigo. Y Jesús le dijo: no,
Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En otro pasaje de la Escritura, la Biblia dice que él efectivamente se fue diciéndole a todas las personas lo que acababa de suceder. Además, toda la región tenía conocimiento de este individuo. De hecho, habían personas que ni siquiera se atrevían a ir a esos lugares solitarios o al cementerio donde sabían que allí estaba ese hombre, porque se golpeaba, gritaba, se lastimaba, se hería, daba gritos, estaba bajo una posesión demoníaca extremada. Entonces Jesús llega allí, lo liberta y luego él se va a la región. Sin embargo, fíjese conmigo, fíjese, la misión es Gadara. El punto de partida es del lago al lado opuesto para llegar a libertar a ese hombre. La misión es Gadara. Sin embargo, en el proceso y el trayecto tuvieron una experiencia y aprendieron algo significativo que les serviría para el resto de sus vidas. Hasta este instante, los discípulos no habían visto a Jesús, lo habían visto sanar, lo habían visto multiplicar los peces y los panes, lo habían visto hacer cosas extraordinarias, pero todavía no lo habían visto con la clase de control que él tiene sobre la creación. Le dijo al viento: calla, enmudece. E inmediatamente hubo tranquilidad en el océano, en el lago de Galilea. Por eso es que el escritor dice que ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y las olas le obedecen? La verdad, queridos, ellos fueron testigos de dos obras del Señor en ese trayecto. Fueron testigos al verlo calmar el viento y las olas y libertar al hombre que había sido atormentado por años por fuerzas demoníacas que lo habían controlado y lo habían destruido. Ojalá que miren el punto. Jesús está aquí, se meten a la barca y dice: vamos al otro lado. Había una misión que había que cumplir, pero en el proceso sucede lo que sucede. Y los discípulos, alguien diría, innecesariamente experimentan un riesgo de perder la vida y por lo tanto el miedo, el temor, la ansiedad que acompaña ese sentimiento de que la vida está en peligro. ¿Sabe de qué me habla la historia? Me enseña algunas realidades, se las cuento. La primera de ellas es que el temor es natural. La historia nos presenta a un grupo de hombres atemorizados que, a pesar de sus conocimientos de las aguas del lago de Galilea, aquí estaban con gran temor. Y esto nos revela una particularidad del ser humano. El temor existe, es real. El temor puede manifestarse en nosotros y hacernos actuar de una manera completamente distinta de cómo estábamos comportándonos 2 o 3 minutos antes de que sucediera la crisis. El temor es natural. Dios no se molesta porque usted tenga miedo. Dios no se molesta porque en alguna crisis o circunstancia o dificultad usted sienta temor. Dios no se molesta por ello. A Dios lo que le preocupa es que en medio de su temor usted no ejerza su fe en el Dios Todopoderoso, que sabe cuidar de su vida y que lo va a llevar a través de ese proceso al punto en donde usted necesita estar. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Tal vez esto no hace falta, pero por lo menos para recordar.
El temor es esa aprehensión que nos ayuda a evitar un peligro y hacer las gestiones y tomar acciones para sobrevivir de una situación complicada. Vamos a suponer que usted está conduciendo el automóvil en una autopista montañosa y 100 metros antes de llegar a la curva, usted empieza a ver las rocas y la tierra deslizándose y cayendo sobre la autopista. ¿Qué es lo que usted va a sentir? Una aprehensión, un temor que lo va a hacer detener su vehículo y huir de la zona de peligro, ¿correcto? ¿Estoy en lo correcto? A menos que alguno de ustedes quisiera seguir avanzando y que una roca de esas le cayera encima, right? No, ahí está. Entonces hacemos la parada y esperamos que la situación pase. El temor, escuchen esto, el temor es una reacción emocional a una amenaza percibida que puede tener profundas implicaciones para la salud física y mental, y por supuesto la salud espiritual también. Se caracteriza por una sensación de inquietud o agitación que puede ser acompañada por manifestaciones físicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la tensión muscular y la dilatación de las pupilas. ¿Has visto a alguien asustado? Dice, estaba blanco como un papel. Así dicen en donde yo nací. Estaba blanco como un papel. Y entonces le preguntamos, ¿qué fue lo que sucedió? Y nos cuenta lo que le sucedió. Son estas reacciones naturales. Ahora, ¿cómo tratar el temor? Fíjese, hoy en día hay una infinidad de recursos, de libros, de cursos, de materiales, de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras, de consejeros, de profesionales en salud mental, a los que las personas pueden acudir. Claro que sí. Pero no podemos pasar por alto uno de los recursos más importantes que un ser humano tiene para hacerle frente al temor. Se compone de 2 letras en español: fe. Diga conmigo, fe. Fe. Y déjenme decirles, ¿sabe lo que Dios hace? Porque cuando nosotros ejercemos la fe acerca de una situación que nos está pasando, eso nos empuja a un estado donde lo que más se necesita en ese instante en el alma suya es otra cosa que se compone nada más de 3 letras: paz, tranquilidad, sosiego. ¿Cuándo es que esa paz viene? Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos completamente fuera de la zona de peligro, fuera de la zona que nos ha producido el temor y la ansiedad. Bueno, déjenme decirles en esta mañana, recordarles que la paz de Dios ha sido y seguirá siendo el mejor recurso que el ser humano puede tener para calmar sus temores. ¿Están conmigo, amados? Esos hombres aprendieron que el temor se equipara con la fe de uno y la paz del Señor. Diga conmigo, la fe mía, la paz del Señor. You see? Está bien tener temor, pero exige una acción de fe que conlleva pensamientos, palabras y acciones concretas que demuestran una salida real y natural de la situación. Es decir, bueno, estoy en medio de esta crisis, tengo miedo a perder el empleo, tengo miedo
a no tener lo que necesito para poder cubrir. Tengo miedo que el médico me diga que tengo una enfermedad terminal. Tengo miedo. Díganme, de acuerdo con las declaraciones de nuestro amado Dios, si la cosa que puede calmar mejor y profundamente nuestros temores, sino la paz de nuestro Dios, unido a su paz, su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Alaban al Señor. Cuando ellos vieron las olas entrando a la barca, se asustaron. Yo les pregunto, ¿han visto olas entrando a la barca suya? Vienen en forma de enfermedades, vienen en forma de desafíos financieros. Hoy en día está viniendo en la forma de una incertidumbre, de estabilidad personal en este país, en la vida de muchos que no tienen una condición migratoria apropiada. Miedo, ansiedad, temor. ¿Qué hacemos? Las olas están entrando en mi barca. Es lógico que se asuste. Es lógico que se asuste. Pero usted no puede quedarse allí. Déjenme llevarlos un poquito más. ¿Están aquí conmigo? Ok. Fíjese, yo le escribí aquí el orden de un proceso de entrar en un estado de temor. Quizás esto no refleje ninguna técnica de consejería o psicológica, pero es lo que yo veo y es lo que yo he experimentado también, y lo que he visto en la gente, lo que yo veo en la palabra del Señor. Aquí está el orden de un proceso de temor y acción. Primero que nada, sucede un incidente que está compuesto de algo que me saca de la zona de comodidad, la zona de confort, me hace perder la paz. De repente los pensamientos que yo no tenía empiezo a tener. Y entonces, después de ese incidente, viene un sistema de percepción de peligro. Estoy consciente de esta realidad. Y luego entonces viene una emoción implicada, como en la forma de inquietud o agitación. Y por supuesto, el temor. Y entonces tiene que haber un entonces después de esto, y es el manejo del temor y la salida a un estado de tranquilidad. A mí me llama la atención el pasaje, porque Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Se acuerda que ellos fueron a despertar a Jesús? Yo podría darles interpretaciones personales por las cuales Jesús se durmió en la barca. Estaba cansado, había trabajado mucho ese día. Sencillo. Y podríamos limitarlo a eso. No obstante, Dios tiene sus planes y propósitos para cada uno de nosotros. Pero los discípulos, cuando vieron el peligro, corrieron a Jesús y lo despertaron y le gritaron. El texto no dice que le gritaron, pero a mí me extrañaría que si yo estoy en un barco a punto de hundirme, que yo vaya a una persona y le diga: hey, mira, por favor, ¿te podrías despertar? Qué lindo, nos estamos muriendo. ¿Podrías? No, yo quiero imaginarme a esos discípulos gritando, el grito, sacudiendo a Jesús para que se despierte. Y Jesús se levanta y reprende las olas y reprende el viento, y después se devuelve a sus discípulos y les hace esta pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Yo me pregunto en esta mañana si sería la misma pregunta que Dios le haga a usted: ¿dónde está tu fe?
Why? Porque empezamos a actuar como locos o nos paralizamos. Suelen pasar dos cosas en medio del pánico, en medio del temor. Empezamos a actuar de una manera precipitada, alocada, o simplemente nos paralizamos y no hacemos nada en medio de esa condición. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué? Porque habían permitido que el temor los venciera actuando de una manera negativa. Habían permitido que el temor los controlara. Cuando el temor controla, recuerden, mueve a la persona a hacer cosas que no son razonables o las paraliza. Jesús les deja ver a ellos lo que la fe y la oración pueden hacer cuando estamos hundidos en el temor. Porque luego los exhortó. Con la pregunta los está exhortando a usar el recurso más valioso, la fe contra el temor. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Se ha ido? ¿Se había apagado? ¿Se había reducido? ¿O es que acaso la fe solamente puede ser aplicada para cosas pequeñas, pero no para grandes desafíos? Para un estrés casi inhumano, imposible de soportar. Dios dice en su palabra que Él no permite cosas en su vida que usted no tenga la capacidad de soportar. ¿Dónde está vuestra fe? Vuelva a su vecino y pregúntele eso. ¿Dónde está tu fe? ¿Ya? ¿Sabe usted que varias veces yo entré en un estado de temor? Más de una vez. Por ejemplo, un día anunciaron que se desataría un tornado ahí cerca de mi casa. Y yo empecé a preocuparme y a comerme las uñas y a andar de aquí para allá en la casa. Y Liliana se reía de mí. Y me confrontó, no solamente esa vez, otras veces me dijo, ¿dónde está tu fe? Y yo quería razonar. La verdad que ella tenía toda la razón, pero yo quería razonar dentro de mí. Y empecé a orar para que esto no sucediera. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuántos hijos yo he visto que le han preguntado a sus papás en medio de las peores locuras que están haciendo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde? Porque estás actuando de una manera completamente distinta de un hombre o una mujer de fe. Quiero que vean esta escritura rápidamente. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por favor, léanlo ahí. Ojalá que les esté comunicando algo en esta hora. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Este es un pasaje extraordinario. Este pasaje es terapia, es medicina para nuestros temores, para nuestra alma. Dice Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos. Yo les pregunto, ¿nos está dejando algún margen para estar afanosos? No, por nada estéis afanosos. Y fíjese la instrucción precisa, clara: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Me gusta la manera en que el Espíritu Santo decidió escribir esta palabra, porque no dice y Dios les contestará todas sus peticiones. Eso no es lo que dice. Lo que dice es: y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es eso? Salud mental. Es proteger su mente para que usted no se vuelva loco. Es proteger su alma, su sistema emocional, para que pueda equilibrarse, para que pueda trabajar correctamente, para que sus reacciones sean correctas, apropiadas, de acuerdo con la paz de Dios. Me gusta la palabra guardará. ¿Sabe de dónde se deriva la palabra guardar? Se deriva de un guarda. ¿Sabe lo que un guarda hace? Un verdadero guarda, ¿qué es lo que hace? Está vigilando un lugar para no dejar entrar lo que no tiene que entrar y poner en orden lo que tenga que poner en orden. You see, deben de saber, la paz de Dios no se va a hacer ninguna siesta mientras usted está en medio de una crisis. La paz de Dios se levanta como un guarda poderoso con toda su potencia y armamento para proteger su mente, para proteger su corazón. Yeah. La paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios. Yeah. Yo estaba pensando en este pasaje sobre el estado normal de las cosas. El control de las cosas, el estado normal de nuestra vida, la decisión de subir al barco, de ir al otro lado. Enseguida lo normal se convierte en anormal y en una situación fuera de control. Ellos no podían tener control de la tormenta y el lago de Galilea, pero sí podían tener control de sus emociones y actitudes, de modo que podían actuar de una manera más clara. No podían tener control de la tormenta, pero sí de sus emociones, sus sentimientos. ¿Por qué estoy hablando de el estado normal de las cosas? Escuchen, queridos. Usted se levanta cada día y realiza sus actividades, y usted no sabe lo que va a pasar ese día. Usted se pone en las manos del Señor en la mañana, usted habla con Dios, usted no sabe cuáles son los resultados del día, y entonces de repente entras a una situación donde lo normal se vuelve anormal. Estoy mencionando esto porque, escuchen, cuando el día empieza para usted, usted debe de dejar que la paz gobierne, proteja sus pensamientos y sus corazones. ¿En qué sentido? Para que usted no se ponga a pensar acerca del día. ¿Qué será? Ay, que si me pasa un accidente, que si se me quema la casa, que si se me meten a robar, que si me chocan, que si... Dígame, ¿no quiere Dios la paz suya? ¿Sí o no? Por Dios, ¿sí o no? Yeah. Entonces ¿quiere el Señor que usted ande así todo el día? Oh, no sé lo que viene. Mejor no vaya. Mejor quédese aquí. Ahora yo quiero decirles que hay ocasiones en las que el Espíritu de Dios lo va a guiar a hacer cosas, y tienes que estar abierto a eso. Puede ser que el Señor le indique que no vaya ese día, o no haga tal cosa. Habría que hablar de esto por mucho tiempo, y no es mi objetivo, pero tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor en aquello en lo que Él nos quiere guiar.
Pero la vida suya está en sus manos, ¿o no está en sus manos? ¿Está en las manos de Dios o no está en las manos de Dios? Y eso es lo que usted tiene que declarar. Señor, mi vida está en tus manos. Y yo declaro sobre mí tu palabra que dice que todas las cosas obrarán para bien porque yo te amo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Las acciones de ellos de controlar la embarcación era una clara manifestación de las actividades humanas razonables para resolver un problema. Pero cuando se dan cuenta que su experiencia, destrezas y habilidades no eran suficientes, acuden a Jesús. Todos tenemos limitaciones. Gracias a Dios por los sistemas que hay que tratan de curarnos, de reformarnos, de ayudarnos, pero todo es limitado. La única persona que yo conozco que es ilimitada en sabiduría, en amor y en poder se llama el Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha hecho entrar en una relación personal con Él para conocerle, y en la medida que crecemos en ese conocimiento, nuestra confianza aumenta, nuestra dependencia se ensancha. Yo sé quién eres, oh Dios. Pero lo importante es que tienen que saber en esta mañana que Jesús está allí. Jesús está allí. Y sabe, yo estaba pensando en esto. Está tan cerca, pero a veces al mismo tiempo está tan lejos. Jesús estaba durmiendo, pero estaba allí. Lo tenían al alcance. No sabían cómo iban a cambiar las cosas o se tornaría la situación, pero Él estaba allí. Escuchen, uno puede hacer cálculos acerca del final de una circunstancia, pero es Dios quien nos puede ayudar a terminar bien. ¿Sabe a qué distancia estaba Jesús de ellos? A la distancia de una oración. ¿Sabe a qué distancia está Dios de ti? A la distancia de una oración. Ayúdame. Ayúdame, Señor. No aguanto esto, no soporto esta situación, no sé qué hacer. He tocado todas las puertas, he jalado todas las pitas, como dicen en Guatemala. No sé qué hacer. Ayúdame. Estamos tan cerca de Él como una oración. ¿Sabe que cuando yo veo a los discípulos también, ellos reflejan mi propia realidad en este sentido? Porque esos discípulos crecieron en carácter, aprendieron más sobre la fe y la confianza y la seguridad, y crecieron en dependencia en Dios. Dígame usted, si estas cosas no serían algunas de las mejores para ti: crecer en carácter, aprender más sobre la fe y la confianza, y conocer la seguridad de la dependencia en Dios. ¿Ok? Now, my goodness, tengo tanto que decir, pero voy a esta parte. Regresemos al texto, por favor. Quiero mostrarles algunas cosas, y ahí en la pantalla, como un análisis del texto para vivirlo en el presente. El primero se llama el movimiento de la vida. ¿Lo tienen ahí? ¿A dónde está? ¿Ya? ¿Ahora sí? Bueno, el movimiento de la vida. ¿Por qué estoy llamándolo así? Fíjese cómo comienza el texto. Aconteció un día. ¿Cuántos de ustedes tienen un día que algo aconteció?
Hey, hello. Are you here? Ok. Aconteció un día. ¿Sabe? Esto es el momento en el movimiento de la vida. Usted puede saber hacia dónde se dirige, pero no sabe lo que hay en el camino, en el proceso, en la jornada. Aconteció un día. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Tiene que acompañarnos a nosotros diariamente. ¿Sabe lo que dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuáles son las amenazas que causan la ansiedad? Híjole, la lista es larguísima. Yo apenas pude recoger algunas. Por ejemplo, la edad. Me estoy haciendo viejo. ¿Ya? El futuro. ¿Qué será del futuro? La falta de cambios en familiares. No vemos un progreso en miembros de la familia que anhelamos tanto que cambien. Factores externos como la política o la inmigración, como en nuestro caso. O un posible desastre natural, o preocupación de no dar la talla, o la pérdida del empleo, u otros. La Asociación Estadounidense de Psicología, por sus siglas en inglés, APA, define la ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos angustiantes y cambios físicos como el aumento de la presión arterial. Dios desea mostrarnos cómo manejar la ansiedad con Él. Ya nos dijo cómo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Usted sabe lo que significa echar la ansiedad sobre Él? Literalmente. ¿Quiere que les diga cómo es? Señor, estoy preocupado. Yo no sé qué hacer. No tengo respuestas, me siento mal, me siento desanimado, tengo miedo. Señor, yo te entrego todo esto, te lo pongo en tus manos. Dame tu paz, ayúdame. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La segunda cosa que esto surge del pasaje, lo he llamado el acompañamiento de Jesús, porque el pasaje dice que entró en una barca con sus discípulos. Jesús en la vida cotidiana quiere decir su acompañamiento. ¿Qué tan cerca está? Ya les dije que está cerca de ti, que se puede medir a distancia de una oración. Jesús está conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Usted cree que usted pasa solo sus trifulcas, sus crisis, sus batallas? ¿Usted cree que Dios no aprecia sus lágrimas, su llanto, su tristeza? ¿Usted cree que Dios no se preocupa de lo que usted está sintiendo, del miedo que usted tiene? Todo papá bueno, dice Jesús, Jesús dice, todo papá, aun siendo malo, sabe dar buenas cosas a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Usted cree que el Señor no viene para consolarlo? ¿Para darle fuerzas? Incluso Dios utiliza su propia personalidad, su propia manera de ser para hablarte.
Es probable que Dios le diga a alguno de ustedes: hey, mi hijo, levántese, échele ganas. De repente Dios se volvió mexicano. You know? Y ya se me olvidaron todos los demás de otros países, pero Dios le habla. Había un señor llamado Rafael y en la iglesia le decían Rafael, así de cariño. Y Rafael un día se paró al frente de la congregación y les dijo: hey hermanos, oren por mí, me voy a una semana de ayuno porque quiero ir a orar, a pedirle al Señor que me guíe, porque me voy a lanzar al ministerio a tiempo completo. Voy a renunciar al trabajo y voy a renunciar a un poco de cosas y me voy a tirar a lanzar al ministerio. Así que pasó la semana, vino el domingo, Rafael llegó, la gente lo quería mucho. Y entonces alguien le preguntó a Rafael: Rafael, ¿le habló Dios? Y él dijo: sí me habló. ¿Qué te dijo? Rafael, llévala suave. Y así es como entendió. Dios está contigo. No le crea las mentiras a Satanás. No le crea las mentiras a su propia mente. Dios está contigo. Número 3, la interrupción de lo normal. Porque en el verso dice: pero mientras navegaban. Ustedes saben que el término mientras es un adverbio que quiere decir durante el tiempo que transcurre, simultáneo entre dos acciones. Fíjese que hay 3 eventos que toman lugar en este versículo 23 del capítulo 8 de Lucas, que es en el que está la historia. Hay 3 eventos que son descritos. Primero, Jesús se durmió. Segundo, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y tercero, se anegaban, se les estaba metiendo el agua a la barca y peligraban. Otra vez, ¿está usted anegando? ¿Se le está metiendo el agua a la barca? ¿Se ve usted en un sistema de peligro? ¿Está ansioso? Escuchen, mientras suceden, cuando usted se está moviendo en la vida, nosotros tenemos que confrontar la tentación de volvernos pasivos y también la tentación de estar controlados por el temor que se detiene, de tal manera que se detiene en seguir adelante. La siguiente cosa que quiero mostrarles de este pasaje es el despertar. Despierta, que nos morimos. Porque así dice, el verso dice que mientras navegaban, él se durmió. Yo pregunto, yo estaba meditando, bueno, ellos fueron a despertar a Jesús. Nosotros no tenemos que despertar a Dios. Dios no está en algún lugar del universo habiéndote olvidado a ti. Dios está pendiente de tu vida, querido, todos los días y a cada instante, de acuerdo con lo que Él ha dicho en su palabra. Sin embargo, hay algunas cosas en nuestra vida que necesitan ser despertadas. Ciertamente Jesús estaba dormido, y estar dormido es estar fuera de la realidad consciente. Pero Él no duerme, Él vela por ti. Diga conmigo: Jesús, tú no duermes. Yo sé que tú velas por mí. La Biblia dice que vinieron a Él y la respuesta a una acción concreta fue recibida. Yo les pregunto a ustedes y a mí, ¿cuál es el proceso de decisiones? ¿A quién vamos a recurrir? ¿A qué vamos a recurrir cuando estamos en una crisis? Todo el versículo dice, Lucas 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. A la larga, usted y yo no tenemos que despertar al maestro porque él está atento a ti, pero sí tenemos que despertar a una realidad, a un peligro, a una amenaza. Necesitamos despertar al temor, despertar a una acción, despertar a la fe. La siguiente cosa que ves en el pasaje yo lo llamo a la manera de Dios, si lo puedes mirar allí.
El trato directo de Jesús. Jesús trató directamente con la tormenta al controlar las amenazas contra ellos. Verso 24, despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Yo les digo en esta hora, pidamos y permitamos que Jesús trate directamente con la causa del temor. Su futuro está en las manos de Dios. Su futuro está en las manos de Dios. Su sostenimiento depende de Dios en la forma de fe y acción. Segunda de Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hebreos capítulo 13 versos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ya, la siguiente cosa que miramos en el pasaje, yo lo he puesto: el principio de la enseñanza y el crecimiento. ¿Lo ven allí? Para mí, esta era una escuela con lecciones profundas para los discípulos, y lo es también para nosotros, porque en el verso 25 Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Y la Biblia dice: atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está vuestra fe? Yo les pregunto, ¿qué es lo que está ausente en la vida tuya? ¿Qué es lo que entretiene tu mente? La fe tiene que estar en su lugar. Jesús le enseña a ellos en medio de las circunstancias: ¿dónde está tu fe? Usted y yo necesitamos abrir el corazón y aprender de estas crisis y circunstancias, y crecer en carácter y crecer en fe. Lo siguiente que quiero mencionarles se llama el trato de Jesús al temor, porque la Biblia dice en el verso 25: y atemorizados. ¿Sabe? Es interesante. Jesús no reprochó el temor de ellos. ¿Está Jesús reprochando la falta de uso de la fe de ellos? ¿Está Jesús confrontando la manera de manejar las circunstancias? Si el temor surge y controla cuando suceden las circunstancias, nosotros necesitamos confrontarlo y necesitamos tener esta realidad de cómo Dios trata con nuestro temor. Les digo brevemente, ¿verdad? Todavía son las 12, ¿verdad? Apenas. Me miran con incredulidad. ¿Cómo confrontamos los temores? Aquí les va algo simple y sencillo: con la mentalidad de aprendizaje, con la mentalidad de solución. ¿Cuál es el siguiente paso? Con la mentalidad de estabilidad. Tengo que estar tranquilo, calmado. Con la mentalidad de crecer. ¿Cómo puedo aumentar aquí en el Señor? Y con la mentalidad de fe y dependencia. Mi situación está en tus manos, Señor. El siguiente que les menciono rápidamente es el propósito dentro de las circunstancias. Yo lo llamo la misión. No era cruzar el mar de Galilea. Esa fue una actividad. No era ir al otro lado del lago. Había un propósito, como decía un amigo mío, dentro del propósito. En Lucas capítulo 8, versículo 26, versículo 35 al 37, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio
juicio cabal y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Yo les pregunto a ustedes en esta hora, porque yo lo he vivido y lo veo en su palabra: ¿no será que también en medio de nuestras crisis hay un diseño que Dios ha establecido que nos lleva a cumplir una misión importante en la vida? ¿Hacia dónde se dirigían? A salvar a un hombre y posteriormente a salvar a toda una comunidad. Pero en el proceso, la crisis. Yo creo que aquí valdría la pena que nosotros preguntemos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Hacia dónde me quieres llevar con esto? Yo me someto a tu voluntad. Yo me someto a tus propósitos. Yo me someto a tu sabiduría. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es el corazón de esta circunstancia? Aquí es donde el ser humano no solo se queda con su experiencia y posteriormente se recupera, sino que es alineado al propósito de Dios. Entonces logra algo mayor. ¿Dónde? Señor, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo deseas usarme, oh Dios? ¿Qué sería lo que puedes lograr en mi carácter? ¿Quién puede ser impactado? ¿Cómo es que mi fe se puede volver más sólida? Y en vez de salir derrotado de una crisis, yo salga victorioso de esta. Termino con lo que dice el Salmo 112, verso 1. El Salmo 112, versos 7 y 8. No tendrás temor, porque no está en la forma de un mandato, sino en la forma de una declaración en relación al justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Escuchen, ¿todavía tienen capacidad para oírme? 30 segundos. Escuchen, dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá.